conceptos muy claros. Yo soy muy consciente que este es un tema a veces de su aproximación que puede generar confusión. Y así lo vemos en la práctica diaria. Realmente el enfoque de un paciente con hipernatremia a veces se vuelve complejo en diferentes escenarios. Creo que hay dos o tres mensajes que me gustaría transmitir. El primero de ellos es que tengan ustedes siempre presente, como decía la doctora Laura, que la hipernatremia es como hablar de un síntoma, es decir, cualquier trastorno electrolítico implica una etiología y hay que investigarlo. Entonces, siempre hacer un enfoque diagnóstico para buscar la etiología. En segundo lugar, tener en cuenta que la repercusión de la hipernatremia es muy importante en todos los órganos de la economía corporal y en el artículo final que mostraba la doctora Alarcón, pues se describe con la experiencia de López Herce la repercusión que puede tener de manera especial sobre la función renal y sobre la necesidad de terapias de soporte renal continuo, como hoy en día pues las llamamos. Y en tercer lugar, el mensaje grande es que el sodio nunca va solo, siempre va de la mano del cloro. Entonces, gran parte de lo que nosotros observamos como consecuencias de la hipernatremia muchas veces son más por la hipercloremia que por la misma hipernatremia per se. Entonces, tener en cuenta que el cloro es un acompañante permanente y que siempre tenemos que estar muy atentos a las consecuencias que puede tener. Eso era solamente mis tres comentarios. Pablito, nuevamente felicitaciones a la doctora Laura por su excelente presentación. Gracias, Jaime. ¿Alguien más de los profesores quisiera opinar algo, quisiera agregar algo a Laurita? Buenas tardes para todos. Profe. Pues de nuevo felicitar a Laura, de verdad que la exposición estuvo bastante bien llevada. El resaltar los puntos claves creo que lo hizo en varias oportunidades y creo que es bien importante para que todos nos llevemos a casa el mensaje importante que es que la hipernatremia es una manifestación de algo que está sucediendo en el organismo y que hay que aclarar cuál es la razón. Hay situaciones que son muy claras para nosotros, como son los niños que salen de cirugías del sistema nervioso central, que al salir están con sodio normal y en el transcurso del postoperatorio empiezan a tener poliuria, hipernatremia y pues el diagnóstico es relativamente fácil. Pero tenemos los demás niños que la historia no es clara, entonces insistir en la importancia de que frente a cualquier trastorno de la tonicidad, ser muy juiciosos en la evaluación de los electrolitos séricos y urinarios y de otros osmoles para poder hacer un diagnóstico adecuado. Con mucha frecuencia sucede que se establecen acciones, pero no se ha hecho el ejercicio de diagnóstico, entonces cuando ya uno empieza en el plan de ahora sí miremos cómo están los electrolitos y los osmoles urinarios, pues ya hemos hecho intervenciones que han dañado la facilidad de hacer el diagnóstico. Resaltar la importancia de ser exigentes en el control de los electrolitos durante la corrección, ya que muchos de estos pacientes, sobre todo los que tienen eh, trastorno de la tonicidad con riñón sano, el riñón trata de hacer el trabajo mucho más rápido de lo que uno ha planeado. Entonces nos vemos planeando con mucho detalle las preparaciones de soluciones hipotónicas o hipertónicas, dependiendo el caso de trastorno en la tonicidad, para tantas horas, a qué goteo, pero el riñón apenas tiene herramientas, dice aquí hay que corregir la tonicidad más rápido y lo hace a velocidades que terminan siendo desfavorables para el sistema nervioso central, entonces muchas veces los cálculos terminan medio secundarios y uno ve que la corrección del sodio está a una velocidad mayor a lo que estábamos esperando. Siempre, como nos ha enseñado el doctor Maya desde hace muchos años, entonces establecer cómo está el agua corporal total y cómo está el sodio corporal total. O sea, sodio corporal total hace referencia al volumen intravascular
Entonces, si yo tengo una eubolemia, lo más seguro es que el sodio corporal total esté normal. Si el paciente tiene signos de hipervolemia, es que el sodio corporal esté elevado. Y si el paciente está hipovolémico, que el sodio corporal esté disminuido, así como nos mostró Laura muchas veces en su presentación. Y de acuerdo a eso, establecer si el paciente requiere, a pesar de tener hipernatremia, sodio y agua, o solo agua, o mirar cómo hacemos para retirar el exceso de sodio y el exceso de agua. Que estamos en unidades de cuidado intensivo, entonces recordar lo importante que es mantener las natremias cercanas a la normalidad en los pacientes que están en evaluación de muerte cerebral. Por un lado, porque pues muchos trastornos del nivel de sodio van a hacer que muchos profesionales tengan dificultades o se niegan a hacer diagnósticos de muerte cerebral en pacientes que tienen disnatremias. Pero lo otro importante es que cuando yo estoy cuidando a un paciente potencialmente donante, yo tengo que saber que este hígado, este riñón, este corazón o lo que sea, va a ir a otro cuerpo que seguramente tiene una anatremia diferente. Yo creo que quienes son trasplantadores de hígado saben más de la importancia de esto y son conscientes de que un hígado extraído de un organismo hipertónico que se va a hacer a trasplantar a un organismo hipotónico no va a tener el mismo pronóstico que si el hígado estuvo en un ambiente adecuado. Y como a manera de pregunta, quiero dejar la inquietud. ¿Cómo planearían ustedes una terapia de reemplazo renal en un paciente con una falla renal oligúrica que está hipernatrémico e hipervolémico? Esos eran los comentarios y pues de nuevo felicitar a Laurita. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. ¿Algún otro profesor tiene algún otro comentario o alguien del auditorio quisiera hacer un comentario adicional? Bueno, muy bien. Entonces, si quieres, Laurita, empecemos el taller. Hay unas preguntas sencillas para afianzar estos temas. Vayan preparando la última, que es la que les acaba de hacer el profe Perdomo, para que la vayan pensando. Entonces, el primer ejercicio eran 2 pacientes de 30 kilos que tienen 150 de sodio. El primero perdió gran cantidad de agua libre y su volumen extracelular está en 6 litros. Y el segundo excretó un gran volumen urinario con concentraciones de sodio de 50 miliequivalentes por litro y le quedó un volumen extracelular en 5 litros. Entonces, la pregunta puntual es ¿cuál sería el mecanismo de hipernatremia para cada uno? El voluntario es Juanita. Hola a todos, buenas tardes. Doctor, difiero de eso de las preguntas sencillas. Vamos a tratar de ver cómo respondemos esto. Entonces, el primer paciente, 30 kilos, 150 de sodio, excreta agua y volumen extracelular de 6 litros. Entonces, realmente viendo los mecanismos como fisiopatológicos de la hipernatremia que explicó Lauri, yo el análisis que hice es que este paciente, pues teniendo en cuenta que uno puede pues como perder agua pues por piel, por respiración, pérdidas insensibles, pues podría estar dentro del rango de pacientes que van a presentar una hipernatremia por un déficit pura de agua. En ese caso, pues el déficit de agua va a ser tanto del volumen intravascular como del extravascular y por eso en este caso, pues el paciente pierde agua, pero el volumen extravascular continúa igual. Creo que pues me faltan como otros datos para poder saber cuál sería la causa de esa pérdida de agua de ese paciente, pues ahí se proponen muchas y pues sí estoy como, pues sigo a la línea de lo que dije, pues que es un déficit de agua pura, pues podría hablar de una diabetes insípida, pero creo que se necesitan algunos otros datos para poderse aproximar específicamente a la causa. Y en el segundo caso, que me parece que tiene como sus cascaritas, es un paciente de 30 kilos, tiene 150 de sodio
y excreta un gran volumen urinario, pero tiene una concentración de sodio en orina de 50 y un volumen extravascular de 5 litros, que para ese paciente es un volumen extravascular disminuido. Entonces, pues en este caso, uno podría estar dentro del rango, pues como de una hipernatremia hipovolémica, y pues el sodio urinario de este paciente, pues el valor estaría alto, teniendo en cuenta que uno puede tener valores de referencia alrededor de 20. Y si uno, pues como piensa ese sodio urinario alto y tiene en cuenta que es pues el electrolito que más va a aportarnos como esa osmolaridad, pues también podría considerar que esa osmolaridad urinaria podría estar pues elevada. Entonces, la hipernatremia de este paciente pues podría ser por pérdida de líquidos extrarrenales o renales con un aporte inadecuado de líquidos. Realmente lo que se va a comprometer acá específicamente va a ser ese volumen extracelular, y esto pues lo pueden producir distintos escenarios. Lauris ya los explica, pero entre algunos casos podría ser vómito o diarrea. Mm, Me parece que uno puede explicar este caso pues como desde esa visión, pero creo que para los ejercicios hay distintas formas de verlo de acuerdo pues como a lo que uno se concentra. No sé si alguno de los compañeros tiene pues como opciones o explicaciones diferentes. Esas fueron las que yo pues escribí, las que les conté. Muy bien, Juanita. Así, digamos, es como queremos que desarrollen el ejercicio, digamos que echen cabeza, digamos, a qué grupo pertenece y luego cómo podría pertenecer a uno u otro. No sé si alguno de los compañeros hizo un análisis diferente, está de acuerdo parcialmente con la respuesta, totalmente con la respuesta y tratar de justificar por qué no piensa como Juanita. ¿Todos están de acuerdo con Juanita? Ah, iba a decir, el doctor Perdomo se puso. Hola, A ver, Juan. hola, profe. Pues yo estoy de acuerdo, pues digamos casi que todo con Juanita, por no decir que todo, pues justifica mucho bueno, del segundo paciente, el primer punto, vemos que claramente el paciente no está concentrando bien la orina. Digamos que ya con eso concretaría que el paciente tiene un problema en la concentración, probablemente está perdiendo el agua como tal, tiene agua libre perdiendo por el riñón, o sea, una diabetes insípida por esa osmolaridad. Digamos que tener un sodio urinario tan bajo de 50 quiere hablarme más o menos de una osmolaridad urinaria, que si el potasio está normal urinario, debe ser de menos de 200 miliosmoles por kilo, por lo cual, pues, como Laura muy bien nos comentó, nos concreta un cuadro de diabetes insípida. El primer caso, digamos que, como lo dijo Juanita, ahí estaría de acuerdo, ahí digamos que las pérdidas para mí podrían ser más renales. También en estos casos consideré en ese caso un posible reset de osmostat, una desviación como tal de la curva de regulación hacia la derecha. Esto se presenta mucho en los pacientes neurológicos y los pacientes hacen un nuevo punto digamos, de donde se empieza a secretar como tal vasopresina. Entonces, digamos que podría ser un diagnóstico diferencial y que incluso en el segundo, pues ya lo hablaremos que también lo considere. Muchas gracias. Ok, entonces según entiendo, Juan piensa al revés, piensa que el primer caso es un reset osmostat y en cambio el segundo caso es una diabetes insípida. Juanita había pensado que el primer caso era una diabetes insípida y el segundo era una pérdida extrarrenal de agua. No sé si hay alguno otro con otra opinión o dio un resultado diferente o considera un resultado diferente. ¿Están de acuerdo con Juanita o con Juan? Profe Perdomo les va a responder la pregunta o hacer más preguntas. No, pues obviamente hacer más preguntas. Eh, Listo. pues yo soy como un poquito más de acuerdo con Juanita. Eh,
Porque pues el primer escenario pues indica que es un paciente que tiene una volemia relativamente normal, y en el segundo caso pues pareciera que sí hay una depresión de volumen. Entonces, mi pregunta pues será para que lo desarrolles durante los siguientes horas o días. Es que si asumimos que el paciente era sano y pesaba 30 kilogramos y estaba sano, y 24 o 48 horas después aparece nuestro paciente con 150 de sodio, uno con depresión de volumen que sugiere que el líquido extracelular es de 5 litros y el otro con un líquido extracelular normal de 6 litros, es que nos digan cuánto pesa un niño y cuánto pesa el otro niño. Y con base en eso hacer un cálculo de qué tipo de mezclas de reposición harían para cada uno de los casos. Y eso sí es una pregunta un poquito más difícil. Bueno, ahí tienen para que anoten y puedan desarrollar, nos lo pueden mandar por el correo. Yo lo único que discreparía de la segunda versión de Juanita, estoy de acuerdo que la primera tiene mucha cara de diabetes insípida, o sea, de estados eubolémicos, y estoy de acuerdo con Juanita en que el segundo te parece que es un estado hipovolémico, pero entonces en la viñeta hay una trampa y es que te informa que ha habido una pérdida de un gran volumen urinario, o sea, te está diciendo que la agua se está perdiendo es por el riñón. Solo que te confunde un poco porque la concentración de sodio está por encima de, o está en 50 mil equivalentes por litro, que Juan determinó que le parecía que era muy poquito y a ti te pareció que era muy alta, que este riñón estaba concentrando o no perdiendo tanto, entonces pensaste en una causa extrarrenal. Les dejo en el tintero si aquí no podría haber un trastorno de una diuresis osmótica, que podría explicar un fenómeno euvolémico o hipovolémico con una pérdida de gran volumen urinario. Pero bueno, el ejercicio era hacer el ejercicio. El segundo punto, entonces, es uno más complicado, donde empieza a parecerse más a la vida real. La desarrolló Shirley. Dale, Shirley. Hola, Doc, soy Shai. Lo que pasa es que no tengo cómo conectarme, te voy a conectar desde Chile. Listo, dale, tranquila, perdón. Listo. Bueno, el segundo punto es un poco complejo, digámoslo así. Lo hemos debatido, yo creo que en los últimos 2 días entre nosotras en múltiples oportunidades. Y creo que la forma como lo voy a explicar es como lo entendemos por lo menos 4 de nosotros. Bueno, entonces como para retomar un poquito, entonces tenemos un paciente que ha sufrido un trauma craneoencefálico severo aproximadamente hace 3 semanas, que estuvo en la UCI por 1 semana y que, bueno, la información adicional que nos da es que tiene un espacio extracelular, digamos, en contracción, que uno podría entenderlo como un bajo volumen extracelular. Adicionalmente, pues había estado en piso, recibía terapia con rehabilitación, anticonvulsionantes y pues tenía una alimentación por sonda. Dentro de los valores que nos daban en el ejercicio, teníamos un sodio del ingreso de 160 mil equivalentes por litro, teníamos una osmolaridad urinaria de 450, que realmente es una osmolaridad bastante alta, un volumen urinario que si uno es estricto, pues no está en un rango ni de oliguria ni de poliguria, digamos que estamos en un rango normal, 4 a 5 cc kilo hora, que si uno quisiera hacer tendencias, de pronto pues iríamos a una poliguria más adelante. Y finalmente el último valor que nos dan es que este paciente no tiene glucosuria. La primera forma como abordamos este caso, dijimos, bueno, este es un paciente que tiene un trauma craneoencefálico, un paciente que lleva aproximadamente 3 semanas y nosotros somos estrictos por 21 días de hospitalización, y lo primero que pensamos o se nos ocurrió, ¿será que este paciente tiene un patrón trifásico de los niños que hacen pues trauma craneoencefálico? ¿Será que lo llevaron a neurocirugía? ¿Será que le hicieron alguna clase de intervención? Digamos que en ese momento no sabíamos, pero lo planteamos como si sí. Cuando fuimos a mirar en qué parte del patrón trifásico, entonces recordar que pues este trifásico, inicialmente estos pacientes hacen diabetes insípida, aproximadamente entre 5 a 7 días de duración, después de eso hacen un SIAT entre los 2 a los 14 días de duración y vuelven y reaparecen nuevamente con la diabetes insípida.
Fuimos y cogimos los criterios de diabetes insípidas y realmente, digamos que desafortunadamente, no nos daban la totalidad de los criterios, digamos que cumplía el sodio, el ingreso en 160, los volúmenes urinarios también los pueden adaptar para los criterios, pero la osmolaridad urinaria en 450, pues definitivamente no nos cabía para este criterio. Después de esto dijimos, bueno, ¿qué otras posibilidades tenemos? Entonces pensemos en una diuresis osmótica, el paciente está hipovolémico, el paciente tiene una osmolaridad urinaria aumentada, pero definitivamente no tenemos un sodio urinario aislado para definir si es mayor de 40 o menor de 20, entonces ahí quedamos con un poquito trancados, pero una diuresis osmótica, digamos que no lo descartamos en su totalidad. No tiene glucosuria, entonces digamos que los movimientos de agua por glucosa nos disminuye la posibilidad, pero es un paciente que estuvo en la UCI una semana completa, entonces no sabemos si recibe manejo con manitol, no sabemos si recibe soluciones hipertónicas, entonces ahí como que lo dejamos interrogado si realmente podría ser una posibilidad o no de diagnóstico como tal. Y finalmente, pues viendo los algoritmos que muy bien nos explicó Laura, la tercera opción sería pérdidas extrarrenales, de las diarreas osmóticas, el vómito, pero también nos faltaría un sodio urinario para mirar si es menor de 20 y si realmente es una pérdida extrarrenal. Lo otro que pensamos es la enteral, que es lo que pues diferente que se le está pasando a este paciente la última semana, la enteral. Entonces, ¿será que la enteral está muy hiperosmolar, la enteral? Entonces, definitivamente, si somos sinceros, la respuesta exacta no la sabemos, pero tratamos de hacer la aproximación de la forma como nosotros la explicamos. Muy bien, Shail, muy interesante tu aproximación. Juan Sebastián tiene otra idea. A ver, Juan. No, profe, no sé si me equivoqué también, pero bueno, de eso se trata. A ver, yo hice 3 hipótesis. La primera es que sea más pérdidas extrarrenales, en este caso la sonda nasogástrica que tiene el paciente lo puede llevar a hipernatremia por una pérdida de fluidos hipotónicos. Segunda, a ver, ¿cuál fue mi concepto con ese riñón? Tengo un paciente con hipernatremia, un sodio de 160, es un paciente que debería estar concentrando muy bien y digamos que debería tener su hormona antidiurética disparada, por lo cual esa diuresis está ahí en el límite con una osmolaridad urinaria que también está en el límite, o sea, ese riñón no está trabajando tan bien como quisiera. Pero para mí, lo primero era la pérdida extrarrenal, dejaría interrogado cómo está trabajando ese riñón, y lo tercero, y vuelvo y como que lo considero, es que en los pacientes que tuvieron trauma craneoencefálico se presenta un cuadro de hipernatremia esencial o una desviación hacia la derecha como tal del osmostato, que llevaría a que ese paciente con un sodio de 160 no estuviera, digamos que disparada la antidiurética y no estuviera realmente concentrando, pues porque para ese paciente 160 sería normal, bajo, digamos que, como un contexto patológico. Y son los pacientes que normalmente, después de un trauma craneoencefálico, de una neurocirugía a las 4 o 3 semanas, como en este, presentan sodios persistentes de 155, 160 y no realmente se mantienen ahí y no hay ninguna alteración como tal adicional. Esas fueron las 3 como tal que consideré, siendo la primera la que más probabilidad me da. Muchas gracias, Juan. Otra aproximación al tema. ¿Alguno otro tiene otra forma de verlo o lo manejó? Diana. Hola, bueno, yo también tuve como unas aproximaciones como parecidas, pero digamos, en el primero yo también había pensado en pérdidas extrarrenales, pero entonces primero pues analicé como la osmolaridad del paciente es más o menos 330 y tenemos osmolaridad urinaria de 450. Entonces, digamos, en este caso, me inclinaba más, mi primera probabilidad es que se trate de pérdidas renales, porque la osmolaridad urinaria es mayor a la plasmática en este paciente. Y decía que tenía contracción del líquido extracelular, o bueno, de su volumen extracelular. Entonces cuadraba más con la hipernatremia hipovolémica y que pues no estaría oligúrico el paciente, que es como lo que cuadraba. Descarté la diabetes insípida, más o menos como por lo que explicó Juanita, y no me cuadraba mucho las pérdidas extrarrenales
porque el paciente no estaba oligúrico, que uno esperaría que estuviera oligúrico pues en ese contexto de pérdida de agua. Me pareció más eso, como que podrían ser pérdidas renales, podría ser pues por uso de diuréticos o una diuresis osmótica, no sé, uso de manitol, por ejemplo, que se usa también en esos pacientes, no sé, estoy muy perdida. Muy bien, Diana. ¿Alguno tiene otra opinión? Profe, perdón. No olvidar que muchos de esos pacientes en las fases agudas son sometidos a terapias hipertónicas. Entonces muchos quedan con el rezago de la hipernatremia. Hay veces que pues, la posibilidad de que el paciente remitido tenga un balance de tonicidad es pues ninguno. Entonces hay que considerarlo. Y muchos pacientes también pueden tener alteraciones autonómicas. Entonces, para muchos pacientes neurológicos, la pérdida de agua por el sudor puede ser significativa. Seguramente usted lo habrán vivido con algunos pacientes con secuelas de trauma craneoencefálico que tienen alteraciones y cualquier cambio de la temperatura ambiental hacen que tengan sudoraciones profusas que puedan hacer que tengan alteraciones de la concentración de sodio, pero pues como lo han explicado quienes hablaron previamente, pues cuando ocurre eso, pues lo que uno esperaría encontrar es que el riñón trate de retener agua. Entonces, pues tenerlo en cuenta porque muchas veces se nos olvida eso. Hay pacientes que vienen recibiendo diuréticos, entonces el revisar la formulación de las medicamentos que tienen esos pacientes también es importante, la calidad de las mezclas que están recibiendo, porque pues a veces quedan con la formulación de los días anteriores que no debería ser, pero pues la realidad es que eso lo vemos con alguna frecuencia. Muchas gracias, profe. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Otto. Buenas tardes a todos. No, me parece que pues quisiera escuchar la opinión de los fellows respecto a si realmente podemos tener reajustes del osmostato con hipernatremia y así podemos hablar de reajuste del osmostato en pacientes que están con clínica de alteraciones del volumen intravascular. Polémico e hipernatrémico. No sé qué tanto podamos hablar de reajuste del osmostato y pues también quisiera escuchar la opinión de Iván, de Pablo y de Jaime al respecto. Gracias. Gracias, Otto. ¿Alguno de los voluntarios, Juan, que se metió en la hipótesis del receptor osmostat? ¿Qué opinas? Bueno, profe, yo la verdad tengo pues digamos que dentro de lo que revisé está este Cartal Editor, que es un caso clínico que está publicado en 2014, aquí lo estoy revisando la verdad. Es digamos que habla de ese tipo de alteraciones y habla de reset de osmostat o como lo nombra hipernatremia esencial, y lo que escribe es que se ocurre, como lo decía, en pacientes que fueron intervenidos de su sistema nervioso central o pacientes que tienen alguna lesión ocupante de espacio, y nos nombran el caso de un paciente que tuvo más o menos el sodio entre 150 y 160, y digamos que describen un cuadro muy similar al que, digamos de manera muy superficial, al que tiene este paciente, porque nuestro paciente tiene un sodio de 160 y la osmolaridad urinaria está a 450, con un volumen urinario alto, digamos que de 4 a 5, entonces digamos que yo no encontré ninguna cosa que que me lo sacara de este contexto o del que mostraban en este artículo. Entonces, digamos que... La pregunta de Otto de que si tiene contracción del volumen. Que si tiene contracción del volumen, sí podría hacer un reset. No, no podría ser.
Ahí sí tiene toda la razón el doctor. Ahí sí. No tendría que ser porque tiene que estar normovolémico. Y ahí sí correría yo en el error. Gracias, doctor. No sé si el profe Perdomo quiere complementar algo. Sí, pero a mí en el caso clínico no me parece que dijera que el paciente estuviese con contracción de volumen, ¿o sí? Pues depende de cómo lo lean. La primera frase dice que tiene secuelas de trauma craneoencefálico y es readmitido a la UCI por clínica de contracción de volumen. De líquido extracelular, pues. Sí, ahora sí. Lo que es no leer bien. Sí, yo también creo que incurrí en ese error y ahí sí me da culpa. Y lo otro que diría es que, sin embargo, yo una de las consideraciones que tuve en el caso, y fue algo que el doctor Perdomo nos acaba de comentar, y es que a veces no es solo una causa, a veces pueden ser dos, tres, digamos, dos cosas que se están solapando. No estoy diciendo que con eso sea un risa de los Mostad y me parece incluso bien que lo haya traído aquí a colación, pero en este caso en un paciente que tiene contracción de líquido, pues no sería este tipo de paciente, pero sí son casos que están reportados. Cuando tienen están normovolémicos y tienen un sodio más o menos así, con este contexto clínico. Gracias. Bueno, muy chévere el ejercicio. Muchas gracias, Otto. No sé si te aclaró o quisieras complementar algo más. No, está perfecto. Creo que la reflexión de Juan Sebastián y de Iván es clara, o sea, está muy bien en pensar en reajuste de los mostato, pero creo que cabe cuando, o sea, si el caso dijera, es que lo encontraron con 160 de sodio y entra a la UCI y el resto de cosas usted las ve bien, listo. Pero si está hipovolémico, creo que ahí ya nos toca pensar, como dijeron ustedes mismos, en una cantidad de situaciones que pueden explicar la hipernatremia y que incluso pueden ser varios mecanismos. Pero era simplemente eso. Muchas gracias. Gracias, Otto, a ti. Bueno, en principio de hoy en 8 días vamos a tener el taller donde vamos a seguir haciendo ejercicios de estos, más sencillos y más complejos, para que vayan preparándose para eso. Los que quieran asistir están muy invitados. Ahora la tercera pregunta tiene que ver más con complicaciones, que cuál es el riesgo de esa corrección rápida de hipernatremia y sobre todo, digamos, qué literatura hay al respecto digamos, de evidencia clínica de que eso haya sucedido o que suceda en la vida real y no sea solamente un concepto fisiológico, que a veces nos hace falta. Hola, Dale, Stephanie. buenas tardes, yo puedo contestar esa pregunta. Bueno, pues lo primero que, digamos, debemos aproximar es la fisiopatología inicial de la hipernatremia, antes de hablar pues de lo que pasa en la corrección rápida como tal. Y es que, ¿me escuchan bien? Es que está lloviendo un poquito fuerte por donde yo vivo. Sí, te oímos bien, oímos la lluvia también, pero te oímos a ti. Entonces, recordemos que en la hipernatremia aumenta la osmolaridad del espacio extracelular generando un gradiente osmótico entre el extracelular y el intracelular y una consecuente salida de agua intracelular y pues una consecuente contracción celular. Inicialmente, la hipernatremia va a dar como resultado una reducción del volumen cerebral que se revierte por el movimiento del líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro con un aumento posterior del volumen intersticial, además de la captación celular de solutos por parte de la célula, que digamos se hace como respuesta al incremento del volumen. Este proceso de respuesta al incremento del volumen implica inicialmente la captación de iones inorgánicos como sodio, potasio y cloro a través de varios transportadores, pero digamos que el más, digamos, abundante es el NKCC1, y esto está seguido de una acumulación un poco más retardada de osmolitos orgánicos que son diversos, pero principalmente están documentados el mioinositol, aminoácidos como glutamina, glutamato y taurina. Es decir, que para protegerse contra esa contracción o ese encogimiento que va, digamos, teniendo el cerebro a medida que se va desarrollando la hipernatremia, las células cerebrales van a empezar a absorber solutos. Y para nosotros disipar esos osmoles agregados durante la corrección, pues vamos a requerir
algo de tiempo, razón por la que se considera que la corrección rápida puede resultar en absorción de agua neuronal y edema cerebral. Todo esto secundario a la adaptación de las células cerebrales al estado hipertónico por acumulación de solutos, en donde la reducción relativa de la tonicidad da como resultado edema celular. Eso, digamos, es lo que está descrito desde lo fisiológico, desde lo fisiopatológico. Sin embargo, se ha considerado que la falta de corrección oportuna de esa hipernatremia se ha asociado con una mayor mortalidad y a diferencia de lo que está descrito en complicaciones de la corrección de la hiponatremia, la corrección rápida de la hipernatremia carece de un extenso cuerpo, digamos, de evidencia tanto por estudios experimentales como por informes de experiencia clínica en relación a esas, digamos, complicaciones en donde lo que más nos describen es el riesgo de edema cerebral. Por tanto, las recomendaciones para la tasa de corrección que se han definido y que ya vamos a mencionar, aunque Laura pues obviamente las mencionó en la revisión, están menos fundamentadas que, digamos, lo que se ha descrito para la hiponatremia y en gran medida está basada en opiniones de expertos. Hasta hace poco esas recomendaciones fueron generadas con evidencia que se documentó principalmente de pequeños estudios retrospectivos en niños con hipernatremia que informaron una menor incidencia de edema cerebral cuando la concentración de sodio se redujo a 0.5 milequivalentes por litro hora frente a 1 milequivalente por litro hora. Y de esta forma, pues digamos que con esos resultados nos empezaron a exigir o a sugerir o recomendar que deberíamos reducir la concentración de sodio a una tasa de 10 a 12 milequivalentes por litro por día. Sin embargo, esa misma recomendación posteriormente fue desafiada por un estudio retrospectivo que se realizó en adultos, también con hipernatremia, en donde este estudio no encontró diferencias ni en mortalidad ni en complicaciones del tratamiento con corrección rápida, que fue establecida como más de 0.5 milequivalentes por litro por hora, versus la corrección lenta, que es definida como menos o igual a 0.5 milequivalentes por litro por hora. Entonces, en realidad, aunque desde el punto de vista fisiopatológico, obviamente suena muy lógico lo que describimos, en la experiencia como clínica, en los ensayos clínicos, no se ha logrado determinar, digamos, una relación tan directa, y esto, digamos, que ha hecho que sea difícil determinar cuál es la tasa de corrección óptima de forma general, pero pues se sigue sugiriendo no exceder los 0.5 milimoles por litro por hora. Y ya. Perfecto, Estefanía. Muy completo, muy claro. No sé si alguien encontró algo más o encontraron lo mismo que encontró Estefanía. Bueno, muy bien, pues en principio, como dijo Estefanía, hay una plausibilidad biológica clara, hay algunos estudios retrospectivos en niños que parecerían justificarlo, pero en adultos hasta donde llevan, pues no han podido demostrarlo. Es interesante. Seguimos recomendándolo y todas las guías dicen que lo hagamos lento, pero es posible que nos haga todavía falta un poco más de investigación para poder determinar si estamos exagerando o si lo estamos haciendo bien. Sin embargo, pues tampoco hay ninguna razón biológica para pensar que corregirlo rápido sea algo bueno para el paciente, entonces ante la duda seguimos haciéndolo lento. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional o quiere hacer un comentario adicional. Bueno, muy bien, entonces nos vemos en 8 días. Vamos a hacer el taller de hipohipernatremia. Les estaremos haciendo llegar algunas preguntas para que puedan resolver de forma individual y puedan presentarlas aquí dentro de 8 días para que terminemos de aclarar las dudas que haya de estos trastornos que son tan importantes en el cuidado intensivo. Buena tarde para todos. Gracias a todos.